de esta preciosa noche vengo ante la presencia de Dios, pidiéndole a Dios que me dé la sabiduría, la inteligencia espiritual para poder compartir un mensaje de su bendita y poderosa palabra para el pueblo de Dios y también para los inconversos, para aquellos que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo de Nazaret, para aquellos que están pasando por momentos difíciles en sus vidas, momentos de confusión, que no saben muchos ya ni en qué creer, porque oyen una cosa y oyen otra cosa diferente a la otra, y muchos hasta se desaniman y hasta ateos se andan volviendo por el simple hecho de la confusión que ha causado el enemigo con todas sus falsas doctrinas. Hay una iglesia que no está corrompida, y esa es la iglesia que Cristo Jesús compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Esa sangre no tiene mancha ni arruga, porque es por esa iglesia a la cual Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, viene a levantar. Y como hijos de Dios debemos santificarnos. Todo aquel que tiene esa esperanza en Cristo, en su venida, debemos santificarnos para gloria de Dios. Pedirle a Dios que nos ayude a aborrecer el pecado de la misma manera que Él lo aborrece en lo profundo de nuestros corazones, que así también nosotros podamos aborrecer el pecado. Bendito el nombre del Señor. Voy a ir a Dios en oración pidiendo que Dios nos guíe. Padre amado, te damos gracias en esta preciosa hora, Padre, de esta noche. Te doy gracias por el privilegio, Padre, que me das de poder compartir tu palabra. Te doy gracias, Padre, por el perdón de todos y cada uno de mis pecados y por la salvación de mi alma. Te alabo, te bendigo y te exalto, Padre, porque tú eres Dios eternamente y para siempre. Tú vives desde la eternidad y hasta la eternidad, desde un siglo hasta otro siglo. Tú eres Dios, Padre. Dame un corazón humilde, Padre, un corazón tierno, un corazón sensible para escuchar tu voz, Padre, y poder compartir fielmente, Padre, el consejo de tu palabra al pueblo que tú has redimido, Padre, y aquellos que no han tenido un encuentro personal con tu Hijo Jesucristo, aquellos que no han nacido de nuevo, Padre, del agua y del Espíritu. Te pido, Padre, que toques sus corazones, que tú los prepares, Padre, para que reciban ese toque divino, que sean convencidos de pecado. Precioso Espíritu Santo, haz tu obra de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús, danos oídos para oír y un corazón receptor de tu palabra, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quisiera hablarle un poco acerca de lo que es la iglesia de Jesucristo. Jesucristo de Nazaret vino o nació en esta tierra con un plan divino, con un plan perfecto de parte de Dios. Algunos creen que Jesucristo nació solamente por obra del Espíritu Santo, sin que José hubiera tenido relaciones con María. Pero cuando uno examina las Escrituras, se da uno cuenta de que no tiene sentido esa forma de creer o esa teología, porque Dios le hizo una promesa a David, al rey David, diciéndole que de su descendencia siempre iba a haber, o nunca iba a faltar a alguien que ocupara el reino de Israel. Se lo pasó a Salomón. Salomón fallaron, pero de toda la línea, de la línea de David, nació Jesús.
según la carne, así dice la palabra de Dios. La descendencia o la genealogía debería ser por el lado del padre, no por el lado de la madre, para que se cumpliera la promesa que Dios le hizo a David, de que de su descendencia siempre iba a haber alguien que ocupara el reino. Tenía que ser Jesús nacido de carne, sangre, como un ser humano 100%, no Dios 100%. Sino, ¿por qué razón? Porque para que Jesucristo naciera el 100% de la carne y no ser Dios, tenía que tener relación a José con María, para que Jesucristo pudiera nacer de la descendencia según la carne de David. De otra manera, no podía cumplirse esa promesa que Dios le hizo a su siervo, el rey David. Porque no, la descendencia no se, o la genealogía no se consideraba por parte de la mujer, sino era por parte del hombre. Tiene que ser por parte de José. Por eso creo yo que con todo mi corazón que José tuvo que tener relación con María para que ella pudiera tener a su hijo Jesús. María era una joven y estaba comprometida con José antes de que Jesús naciera. Estaba comprometida. No fue nada extraño o raro que iba a acontecer, porque en el plan de Dios así estaba establecido, de que Jesús naciera según la carne de la descendencia de David. Entonces María, como era una joven y estaba ya comprometida con José, cuando se casaron, ellos tenían que esperar todavía a que la mujer tuviera su primera regla, para asegurarse de que al tener relación concibiera. Ya casados, tuvieron relaciones, y como todavía no tenía su primera regla, María salió embarazada. O sea, Jesús tuvo a Jesús, concibió a Jesús por medio de la relación que José tuvo con María. No es como dice la Iglesia Católica, que es por obra del Espíritu Santo. Bueno, es por obra del Espíritu Santo, pero de esta manera. Como María no había tenido su primera regla, y al tener relación José con ella, salió embarazada, eso fue como un milagro. En otras palabras, fue por obra del Espíritu Santo, pero a base de una relación conyugal entre José y María. Pero lo concibió sin antes ella haber tenido su primera regla. Por eso es considerado un milagro. Cuando nacían así, se les consideraba o se les llamaba hijos de Dios. Samuel, y muchos nacieron de mujeres, unas estériles, otras que ya no podían dar a luz por la edad, pero Dios de formas milagrosas los hizo que vinieran a este mundo. Y así fue Jesús. Jesús obtuvo
cuando Jesús pasó a ser divino, fue después de su resurrección, cuando ascendió al Padre, porque así lo dice Romanos, voy a leer capítulo 1, Romanos capítulo 1, en el nombre de Jesús de Nazaret, capítulo 1, Romanos 1, versículo 3. 1:3 dice así la bendita y poderosa palabra de Dios. Bueno, lo voy a leer desde el versículo 1 al 3. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes que sus padres en la Santa Escritura acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era llamado, voy a leerlo otra vez el 3, Romanos 1:3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que era del linaje de David según la carne. Para ser linaje de David según la carne, tenía que tener José relación con María, porque el linaje era por base del padre, no de la madre. Entonces, nació de una forma milagrosa, por la razón de que cuando tuvieron relaciones, María salió embarazada sin antes haber tenido su primera regla. Y cuando nacían así, eran llamados o considerados hijos de Dios. Por eso dice aquí Pablo, en Romanos 1:3, según la carne, del linaje de David, según la carne. Ahora vemos el versículo 4, dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Fue llamado Hijo de Dios por medio del Espíritu Santo por la resurrección de entre los muertos. Por eso le digo que después de que Jesús murió, cuando Jesús murió en la cruz y fue sepultado, después de su resurrección y su ascendencia al Padre, ahí fue donde Jesús pasó a ser divino. En otras palabras, Dios, como Dios o Dios, porque nunca pecó. Y aunque le busquemos como le busquemos, no tiene sentido decir, si comparamos estas escrituras con lo que la mayoría de las iglesias, perdí el 99.9, enseñan de lo mismo que enseña la Iglesia Católica, que nació por obra del Espíritu Santo, sin tener relación con José, con María, eso para mí es una falsa doctrina, porque escrito está aquí a través del apóstol Pablo. Al apóstol Pablo fue a quien se le reveló el misterio que viene siendo la iglesia, el misterio escondido, misterio que no se le fue revelado
a los antepasados, pero se le fue revelado. No se le reveló a Pedro, no se le reveló a Mateo, no se le reveló a Juan, pero se le vino a revelar al último de los apóstoles, a Pablo. A él se le dio revelado, se le dio la revelación del misterio que viene siendo la iglesia, la cual Cristo Jesús iba a comprar con su sangre preciosa. Entonces, la iglesia de Jesucristo es la iglesia verdadera, pero tenemos que aprender cómo aplicar la enseñanza paulina. ¿Por qué? Porque Él es el que da la revelación en cuanto al misterio del pasado, o sea, que era la iglesia. Él es el que nos revela cómo es la iglesia y cómo se debe guiar o conducir la iglesia. Bendito nombre del Señor. Dice en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 y 27. Primero le quiero decir algo, que la iglesia no es de ningún pastor humano como nosotros, no es de ningún papa, no es de ningún gobierno, no es de ningún teólogo, no es de ningún filósofo. La iglesia es de Cristo porque Él la compró con su sangre. Él la compró con su sangre. La iglesia de Jesucristo no está fundamentada a base de ideas humanas o a base del razonamiento humano. Las religiones fuera de Cristo son religiones basadas en la razón o ideas humanas. Por eso es que no tienen la esperanza que tenemos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos nacido del agua y del Espíritu por medio de el nuevo nacimiento en Cristo, por su obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Jesucristo es el príncipe de los pastores. Él es el apóstol de apóstoles. Él es el profeta de profetas, porque el Espíritu de Jesús es el Espíritu de la profecía. Bendito en nombre del Señor. La iglesia de Jesucristo no es de ningún personaje humano, por muy elocuente que sea considerado aquí en esta tierra. La iglesia de Jesucristo, por eso se llama la iglesia de Jesucristo, porque es de Jesús. Jesucristo juntó todos los ingredientes, los materiales, pero vimos cómo el Espíritu Santo desciende para ungir esa iglesia, la cual iba a llevar el mensaje Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendito nombre del Señor. Y veamos por qué clase de personas
Dios le plació irla edificando por medio de la revelación que Dios dio a esta clase de hombres humildes, hombres sencillos, hombres que no fueron a un seminario, hombres que no fueron a las escuelas rabínicas, porque en los tiempos de Jesucristo en Alejandría abundaban las escuelas rabínicas y los discípulos, ninguno de ellos había asistido a ellas más que el apóstol Pablo, porque él fue educado a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros de la ley de esos tiempos. Dice aquí Primera de Corintios 1, 26 al 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Bendito el nombre del Señor. Fíjense nomás, la iglesia de Jesucristo no está fundada a base de ideas de seres humanos, por muy elocuentes que sean, muy intelectuales. El razonamiento humano no puede guiar a ningún ser humano a la salvación. Tiene que ser por la revelación del Espíritu Santo. Él tiene que darnos la palabra para poderla compartir, sembrar esa misma semilla que Jesucristo sembró en los apóstoles y profetas. Poderla a través del Espíritu Santo nosotros sembrarla en los corazones de las gentes a quienes Dios nos permite o nos da el privilegio de compartirles la palabra de Dios, para que ellos también vengan a ser material o parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia de Cristo no es una organización, es como un organismo que funciona con muchos miembros de diferentes edades, de diferentes razas, diferentes lenguas, diferentes clases de como dijera, títulos. Y eso Dios lo hizo así porque así le plació a Él. Gente sencilla. Por eso es que a Pedro, a los apóstoles, los fariseos, aquellos que se creían maestros, aquellos que se creían conocer toda la Torah, los señalaban como hombres del vulgo, sin letra. Porque por la razón de que los apóstoles no habían asistido a las escuelas rabínicas a recibir la enseñanza
que los fariseos habían recibido. Por eso los tomaban como un hombre cualquiera. Es como hoy en día. Me ve la gente y puede decir, no es así como va a ser pastor si nunca fue a un seminario, no tiene ni licencia para predicar. Era un drogadito, era un borracho, era un ladrón, era un esto y el otro. Quiero que sepas, amigo, que puede ser la persona más perversa del mundo. Pero no por eso creas que Dios no puede cambiarte, transformarte, para que tú también vengas a ser parte de esa iglesia, para que tú también te conviertas en una piedrecita, porque los creyentes somos como piedras vivas, para edificar el templo, la iglesia de Dios, la iglesia del Dios viviente. Puede ser tú el más perverso, el más hablador, puede ser el más asesino, puede ser homosexual, puede ser lesbiana, puede ser una prostituta, puede ser el peor pecador de este mundo, pero no por eso creas que Dios no puede hacer lo mismo que hizo con Pablo, lo mismo que hizo con Pedro, lo mismo que hizo conmigo y que ha hecho con muchos para que vengas a ser también tú parte de la iglesia de Jesucristo. Porque acabo de leer lo que dice aquí, 1 de Corintios 1, 26 y 27. Te lo voy a leer otra vez para que te des cuenta sobre quién, sobre todo cómo Dios escoge aquellas personas que el mundo rechaza. Fíjate, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seas muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Te fijas? Dice, escogió lo necio con el propósito de avergonzar a los que se creen saberlo todo. Porque puede ser que fácilmente una persona que fue a un seminario, un sacerdote que se metió 20 años, 25 años, 17, 15 en un seminario, que crea que por su mucho estudio en un seminario te vea predicar a ti y no crea que eres un siervo de Dios nomás porque no fuiste o no asististe a un seminario para ser instruido. Mi amado hermano, no necesitas ir a esos lugares, aunque puedes ir si tienes el deseo, si sabes que viene de parte de Dios, hazlo. Pero lo más hermoso es cuando tú tienes en tu corazón la necesidad de reconocer de que necesitas a ese Dios que hizo los cielos y la tierra, y humildemente te acercas a Él pidiéndole perdón y reconociéndolo como tu único y suficiente Salvador.
Cuando haces eso, mi amado hermano, Dios abre los cielos y envía su santo y bendito Espíritu Santo sobre tu vida para que nazcas de nuevo. Por eso primera de Pedro 1:23 dice, sabiendo que fuiste renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, sino de incorrupción, por la bendita y poderosa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nacimos del Espíritu, de la bendita y poderosa palabra de Dios. No por la elocuencia humana. Por eso no sean muchos maestros según la carne, o sabios según la carne. Por eso que todas las religiones fuera de la iglesia de Cristo no te llevan a ningún lado más que al infierno. Porque ellos no pueden prometerte algo que no han recibido y que no tienen. Ni te pueden transmitir la enseñanza que Cristo transmitió a su pueblo, a sus hijos, a sus apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo. Porque la iglesia debe ser edificada de esta forma. Mira, amado amigo, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 20 y 21. Alabado sea Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Te fijas? La iglesia debe ser edificada en el fundamento, con el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Porque Él es el autor de la fe. Y no tienes que ser una persona elocuente para pensar que tú mereces que Dios te escoja porque sabes mucho. Los budas tienen mucha enseñanza humana, doctrinas humanas. Los católicos están llenos de dioses y dicen que no. Dicen que para ellos su Dios es el mismo Dios nuestro. Si así fuera, ellos se parecieran a nosotros o nosotros a ellos. Pero no nos parecemos, porque en la iglesia de Cristo no vas a ver mariachis ni pastores haciendo kermeses, vendiendo hasta licor, cerveza, haciendo fiestas. Presionando gente para que le hagan la fiesta al patrono del pueblo. Y no les interesa si tiene dinero a la persona o no. Les dan la orden y ellos tienen que hacerlo.
Si ellos verdaderamente creyeran como nosotros en un solo Dios, su estilo de vida se parecería a la nuestra. Pero no, mira, si vas a una prisión, les preguntas a la mayoría de las gentes, ¿cuál es su religión? La mayoría va perdida, a lo mejor un 90% va a decir católicos. Y mira dónde están. Si le preguntas a los de los Zetas o a los de los carteles, ¿cuál es su religión? Vas a oír católicos. Y mira lo que andan haciendo. Ves a un homosexual y le preguntas cuál es tu creencia, lo ves a la muerta con un rosario. Ves a la prostituta prostituyéndose y le preguntas cuál es tu religión católica. Y mira su estilo de vida. ¿Por qué? Porque no es la iglesia de Cristo. No están recibiendo enseñanza de Jesucristo. Están recibiendo una mezcla de enseñanza, cristianismo con paganismo. Por eso sustituyeron, mira, en el calendario judío son 7 fiestas para el pueblo judío y parece que todos los católicos sustituyeron por la Navidad, por el Halloween, por el día de que San Bartolo y que el día de San Gertrudes y que el día de la coneja, Easter o Starot. O sea, sustituyen una cosa por otra, pero le hacen creer a la gente que ellos son la iglesia verdadera. No, la iglesia verdadera es la iglesia que Cristo sembró doctrinalmente en el corazón de los apóstoles y profetas, siendo él la principal piedra angular. La piedra angular que une 2 columnas. En otras palabras, Cristo, al unir las dos columnas, es como decir que es Dios uniendo su iglesia a través de Cristo. Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No es María, no es el Papa, no es San Isidro Labrador, no es Judas, no es nadie de esos. Es Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, el que dio su vida por ti, el que murió por los injustos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Amado amigo, hermano, la iglesia de Jesucristo no le pertenece a ningún hombre, se llame Papa o se llame quien se llame. El Papa no es más que un hombre pecador que necesita arrepentirse de su pecado por el engaño
que han sembrado en el corazón de la gente ignorante. La Iglesia Católica ha embriagado a todo el mundo con sus falsas doctrinas, Babilonia, confusión, que comenzó en la Torre de Babel. Cuando estaban construyendo la Torre de Babel, su plan, su intención era como establecer su propio imperio para decir: nosotros somos más que Dios. Independizarse de Dios para decir: nosotros somos los número uno. Así ha hecho la Iglesia Católica. Se independizó de Dios para formar su propio imperio y de esa manera controlar el mundo a través de la confusión, la religión, Babilonia. Con engaños fueron adquiriendo poder, quitándole la riqueza a las personas que estaban para morir. Con engaños les hacían que firmaran el testamento a ellos, a los sacerdotes, porque cuando estaban para morir, en vez de llamarle a un notario público, llamaban al sacerdote primero y hacían que le firmaran para que le dejaran la herencia o la riqueza a la Iglesia Católica, y así fue como fue adquiriendo poder, y por eso vemos que con todo lo que tiene en todo el mundo, fácil podría darle de comer a todos los niños que están muriendo de hambre en el mundo. Pero es una iglesia egoísta, avariciosa, que nomás tiene la apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Usan a los jesuitas como espías para ir a todas las naciones y observar a los gobiernos, para asegurarse de que los gobiernos sigan las reglas que el Papa les pone. Por eso es que van y se encierran con él a solas una vez que son que ganan la presidencia. Y los envían para estar en los congresos. Ellos son los que se encargan de establecer leyes que van contrarias a la ley moral de Dios. Ellos son los que pelean para aprobar el aborto, para aprobar el matrimonio del mismo sexo. Son los jesuitas que andan bien acorbatados. Esos no traen la sotana, porque su plan es trabajar de formas que el mundo no se dé cuenta. Ellos pasan esas leyes, las aprueban, y luego, para que el mundo no se dé cuenta y crean que la Iglesia Católica es buena, usan a los sacerdotes con la sotana a que salgan a protestar con su gente. Estamos en contra del matrimonio del mismo sexo, estamos en contra del aborto. Hipócritas, malvados, si no se arrepienten se van a ir al infierno junto con el Papa y con toy zapatos. Los líderes, estoy
dando ese mensaje específicamente a los líderes de la Iglesia Católica, porque los demás son personas que nomás están oyendo, pero ellos, los líderes, se están aprovechando de la ignorancia que sembraron allá los antepasados, y que nuestros antepasados se encargaron de irla transmitiendo a la otra generación y a la otra generación, y por eso el mundo está lleno del catolicismo, supuestamente que la iglesia de Cristo es la iglesia del anticristo. Mira lo que Dios quiere hacer con tu vida. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Esto es lo que Dios está haciendo con muchos, y lo quiere hacer también contigo, mi amado amigo. Te comparto esto porque Cristo te ama y Él quiere perdonar tu pecado, quiere salvarte. ¿Por qué? Porque Él no quiere condenarte. Él quiere salvarte. Jesucristo en San Juan 3:17 dice que no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Y el versículo 18, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice así, Primera de Pedro 1, 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante Él, y mediante el cual creéis en Dios, quien le ha resucitado de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y esperanza sea en Dios. ¿Te fijas? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ese fue el precio que Él pagó, su sangre en la cruz del Calvario, la derramó por ti, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste tú y yo de vuestros padres. Pero Cristo no nos salvó con plata, ni con oro, ni con perlas preciosas. Fue con su propia vida, su sangre. Está clarito. Fuimos engañados por nuestros propios padres, pero ellos no tienen la culpa. Por eso el mensaje duro lo estoy dando para esos líderes malvados,
religiosos, católicos, papas o no papas, todo aquel que se presta para engañar a la humanidad, no es más que un hijo del diablo, un falso maestro, es un anticristo que le va preparando el camino al anticristo. Vemos hoy en día tanta confusión en el mundo. Porque el catolicismo se ha disfrazado de muchas caras. Para engañar a la sociedad. Por eso el apóstol Juan, en su primera carta, dice que todo el mundo está bajo el maligno. ¿Y quién tú crees que controla el mundo a través de la religión? Eso te debe poner a pensar. Si tal vez tú crees que tu religión católica es la número uno, es la verdadera, porque la ves en todas partes, en todo el mundo, mejor debes de pensar y ponerle atención a lo que dice la primera carta del apóstol Juan, que todo el mundo está bajo el maligno, engañado por Satanás a través de esos papas, de esos líderes malvados, mentirosos, egoístas, avariciosos, que nomás muestran su carita de piedad, pero por dentro niegan la eficacia de ella. Te odian, por eso no te dicen la verdad. Te ven. Saben ellos que la mayoría de sus miembros son borrachos, drogadictos, mujeriegos, adúlteros, fornicarios, idólatras. Ellos saben muy bien, pero no oyes un mensaje que te compartan, que tan siquiera te hiciera sentirte un poquito incómodo en tu corazón, sino puros palpaditas con sus palabras bonitas, nomás para que tenerte ahí entretenido. No creces espiritualmente, no tienes conocimiento de la verdad, porque no te enseñan. Tienes que salir de ahí. Dios te está dando una oportunidad en estos tiempos. ¿Sabes por qué? Porque vienen tiempos difíciles a este planeta Tierra. Vienen juicios de Dios. Vienen fuertes sacudidas a esta nación estadounidense y al mundo entero. Vamos a ver gente tan deliberadamente pecando como nunca, o como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Parvadas, vamos a ver parvadas de homosexuales, jóvenes en las calles, en los parques, hasta abusando de jóvenes sexualmente. Las escuelas, puedes hablar de cualquier religión, pero te van a querer prohibir hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás viene contra todo lo que se llama Cristo y es objeto de culto. Pero habla de María, habla de San Juditas Tadeo, habla del Papa, habla de todo, del Buda, habla de todos ellos y no tienen ningún problema. El diablo siempre ha querido callar a la iglesia de Jesucristo, pero nunca ha podido ni podrá, porque Jesucristo mismo dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. ¿Por qué?
Porque Jesús juntó los elementos, los ingredientes, los materiales para la iglesia, pero el Espíritu Santo fue el que desató la santa unción sobre esa iglesia para que con poder predique y con autoridad las buenas nuevas sin temor a nadie. Y por eso Pablo, en la primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 26, 27, donde leímos, dice que Dios escogió a lo necio para avergonzar a los que se creen ser sabios. Escogió a lo débil para avergonzar a los que se creen fuertes. Tal vez has sido tú menospreciado por el mismo sacerdote de la iglesia que vas. Tal vez has sido maltratado por los mismos miembros de esa iglesia que vas. Te critican, te voltean a ver qué clase de zapatos llevas, te voltean a ver de qué forma estás vistiendo. Están nomás ahí viendo a la jovencita por allá, no estás ni poniendo atención, no aprendes nada. ¿Por qué? Porque donde no está el Espíritu Santo, ahí hay perturbación y toda clase de mal. Pero donde está el glorioso Espíritu Santo, allá hay libertad. Aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Jesús viene por su iglesia. El mundo jamás volverá a ser mejor. No esperes que el día de mañana sea mejor que el de hoy para tu vida, si estás sin Cristo. Porque el tiempo va a ir de mal en peor. ¿Qué tal si hoy murieras? ¿Dónde pasarías tu eternidad? No sabes. Porque no tienes la seguridad en tu corazón, por la razón de que el Espíritu Santo no te da testimonio de que eres hijo de Dios. Tú sabes que has pisoteado los mandamientos de Dios. Dice, no adulterarás y eres un adúltero. No robarás y eres un ladrón. No fornicarás y eres un fornicario. No desearás la mujer de tu prójimo y la deseas. Si hoy murieras con todos esos mandamientos que te mencioné, si los has quebrado, ¿qué excusas tendrías ante Dios? ¿Crees que te podías justificar? No, mi amado amigo. Porque hoy, en esta noche, Dios te está dando la oportunidad a través de este mensaje para que te arrepientas. No creas ni tengas siquiera la idea, como la tiene la mayoría, de que cuando se mueren ya se fue a descansar en paz, ya se fue con Dios. Mira, todos, no he oído a una persona que vivió una vida de embriagueces, fornicando, mortificando y golpeando a su esposa, maltratando los hijos, que se muera y que digan se fue al infierno. No, siempre es ya le tocaba, ya se fue con Dios a descansar. Estás engañado.
Quebra las leyes terrenales. Y espera que te traigan fiesta y un pastelito de 3 leches para ver si te lo traen. Las leyes están para respetarse. Así están los mandamientos que Dios dejó para respetarse, para guardar reverencia, respeto a Dios. Yo no quiero pecar por miedo a irme al infierno, no. No quiero pecar por respeto a mi Padre Celestial. Porque le amo. Ha sido tan bueno conmigo, como lo ha sido también contigo, pero tú no has sabido responderle. Porque has pasado tal vez por muchas cosas que Dios mismo ha permitido para llamarte la atención, pero no has aprendido a escuchar su voz. No has entendido los planes que Él tiene para tu vida. Pero hoy quiero que sepas que Jesucristo te ama y te quiere perdonar. Para que si mueres, ya no sea solo un dicho, descansa en paz, sino que sea algo real, porque tú lo vas a sentir dentro de tu corazón. Porque así como cuando se quebran las leyes aquí, te llevan a la cárcel a pagar por lo que hiciste. Entonces, si fuera nomás hacer lo que se nos dé la gana aquí en esta tierra, matar y embriagarme y maltratar a la gente y hacer lo malo y morir y irme al cielo, pues entonces, ¿de qué chiste? Entonces, ¿para qué vino a morir Cristo? ¿Nomás por gusto? No, Él vino a salvar al pecador, para que el pecador no vaya al juicio de condenación. Porque hay un juicio de condenación para los impíos, para los pecadores, para aquellos que rechazan a Jesús como el Salvador. Pero hay un tribunal que se llama el Tribunal de Cristo, según de Corintios 5:10, que es para los redimidos. Ese tribunal es solamente para los hijos de Dios y vamos a ir para ser juzgados por lo que hicimos con el talento o con el ministerio que Dios nos confió. Para dar cuenta de cómo lo usamos. Y de acuerdo a ello vamos a recibir la recompensa. Pero no es para condenación, como lo va a ser el juicio final, que es para el pecador. Matan a uno en una cantina a balazos por pelear. Y luego lo están velando y lo primero que hacen es enviarlo al cielo. No Dios, la gente, el papá y la mamá y los hermanos y los amigos. Descansa en paz. ¿Tú crees que va a descansar en paz? Si no se arrepintió de su pecado. Eso de que el purgatorio vas y que el fuego te purga y que de ahí sales. No, es una mala interpretación que tuercen los malvados, asquerosos líderes católicos que dicen decir que el purgatorio es para purgarse, los que no pudieron purificarse aquí en la tierra, ahí van para un tiempo y se purifican y salen ya para el cielo. No, la oportunidad, mi amigo, la tienes cuando estás con vida, mientras puedes respirar, porque Eclesiastés dice que vale más perro vivo que león muerto. Pero vivos, ¿cuál vale más, el perro o el león? El león. Pero ya muerto no vale nada, vale más un perro chihuahuita.
La esperanza la tienes cuando estamos con vida. Y si hoy estás con vida, es porque Dios te está dando la oportunidad de arrepentir. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna. Te la quiere dar a ti, pero primero te quiere rescatar de la vana manera de vivir que has recibido de tus padres. No con cosa corruptible como oro o plata. Cristo ya lo pagó tu salvación con su sangre, con su vida. La iglesia. Jesucristo no escogió a ángeles para fundar la iglesia. No, Jesucristo escogió hombres, seres humanos, te voy a leer esto. Él no escogió ángeles para edificar, Jesucristo no escogió ángeles para edificar la iglesia, sino a personas. Pero no cualquier persona, sino a gente normal y corriente. Por eso te leí 1 Corintios 1:26-27, que lo necio del mundo lo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil para avergonzar a los que se creen fuertes. Por eso te vuelvo a decir, 1 Corintios, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos según la carne, Por eso digo que la iglesia verdadera no está fundada sobre ideas o imaginaciones del ser humano o el razonamiento humano. Es por revelación divina. Y Dios escoge a esas personas. Dice que escoge a los débiles para avergonzar a los fuertes. Pero si eres un borracho, si eres un drogadicto y recibes a Jesús como tu Salvador al escuchar este mensaje, vas a sentir rápido así un cambio en tu vida. En tu interior va a haber una experiencia que vas a tener con Cristo, su Santo Espíritu. Que al verte tu papá, tu mamá o tus hermanos, al ver el cambio que así rápido hace Dios en tu vida, les va a impactar. Pero como te entra un gozo y un profundo deseo de hablarle a la gente, testificarle de Cristo, de lo que Él hizo en tu vida, al testificarles se van a levantar contra ti tal vez. Pero tú siendo un borracho o un drogadicto, te vas a convertir en un predicador del Evangelio, sin tener que ir a un seminario, sin tener la elocuencia humana, sino doblando tus rodillas humildemente, pidiendo
buscando el rostro de Dios para que Él te llene de su sabiduría. Y entonces cuando hables, la gente, tus amigos te van a decir, ¿y ahora de dónde aprendiste eso? ¿Y cómo sabes todo eso? ¿A cuál seminarios fuiste? Si nunca te vi que salieras del pueblo, de aquí, de allá. Y tú les vas a decir, no, es porque Cristo Jesús se me ha revelado. Él me ha dado la sabiduría. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Una bola de jactanciosos. Hay unos que hasta se molestan si no les dicen el reverendo, fulano, el apóstol, el profeta, el pastor fulano. Están llenos de soberbia, altivos. No, Dios formó su iglesia, la iglesia de Cristo, a través de gente sencilla. Pedro era un pescador, su hermano Andrés también. Pablo era un perseguidor de la iglesia, un fariseo. ¿Sabe? Aunque se enojen, pero la iglesia católica hoy en día viene representando al fariseísmo de los tiempos de Jesucristo, que le ponían un montón de reglas a la gente, sobrecargaban la ley y le decían a la gente, tienes que lavarte las manos, tienes para comer, tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro, pero ellos no movían ni siquiera un dedo. ¿Y a poco no es así el fariseísmo católico de hoy? Que tienes que rezar un rosario a María, que tienes que rezar, cargar un escapulario, y que tienes que rezar tantos Padres Nuestros, y que sabe que tienes que rezar, y que tienes que caminar, y que tienes que ir de rodillas, y que tienes que pagar una manda aquí, que tienes que... ¿Qué es eso? Esos son reglas de hombre. Doctrinas de hombre, tradiciones de hombre. Nosotros no podemos ni debemos mezclar las tradiciones con la palabra bendita de Dios, porque Jesucristo es el pan que descendió del cielo para dar vida al mundo. Jesucristo es el pan sin levadura, lo que significa que Él es el pan sin levadura, significa que es doctrina sana, sin ninguna levadura, sin ninguna mezcla de tradiciones. Por eso tanto hinchado, soberbio, porque están comiendo, pero doctrinas de hombres que mezclan el paganismo con el cristianismo, y lo que hacen nomás, se llenan de elocuencia, de soberbia. Y ya son los apóstoles, ya son los sacerdotes del Dios Altísimo. Como ese Luisito Toro. Es un estúpido, un ignorante. Con todo lo que haya estudiado, es el más ignorante, yo creo, que los que no hablan ni dicen nada. Porque tienen ojos y no ven, tienen oídos pero no oyen, tan igual que los ídolos mudos que adoran. Por eso leen la Biblia y no la entienden.
Ellos mismos leen que no se debe, que es contrario a la voluntad de Dios el tener ídolos, y se excusa. No más que la Biblia no dice que es malo tener ídolos, sino que es malo adorarlos. Si no lo vas a adorar, ¿para qué lo quieres? Si lo tienes ahí es porque lo adoras. Que no quieras decir la verdad es tu problema, pero eso está entre tú y Dios, porque un día Dios te va a sacar a luz delante de todos. Y cuando venga el día malo a tu vida, vas a clamar a tus ídolos mudos y te vas a avergonzar, porque al no ver respuesta, tú mismo los vas a agarrar, los vas a aventar a la calle. Jesucristo no escogió a sabios ni entendidos, no escogió a fuertes ni a poderosos, escogió a gente como tú y yo, que escogió gente como tú y como yo. Gentes enfermas, con enfermedades fuertes, difíciles de enfrentar, pero a pesar de eso, Dios los llama, y con todo eso le sirven a Dios con todo su corazón y con mucho amor. Este hermano, pastor, escogido por Dios, enfermo, con un pulmón menos, con costillas rotas y con hepatitis aguda, para mostrar su poder en nosotros, a fin de que nadie se jacte en su presencia, para que toda gloria sea para Dios. Imagínate Jesucristo antes de ser crucificado, lo habían interrogado toda la noche. Su estómago vacío, no había comido ni bebido. Y como los religiosos no son misericordiosos, nomás tienen la apariencia de piedad, así lo hicieron cargar la cruz pesada. En su debilidad cayó, pero no se quedó tirado. Se levantó y siguió cargando aquella cruz. ¿Sabes por qué? Por salvarte a ti y a mí. Se aferró a cumplir con la meta que el Padre le había asignado, que era morir por los pecadores, de los cuales yo soy uno de ellos, y tú también. Lo golpearon. Isaías lo describe como si lo hubieran desfigurado de su rostro, porque dice que no había, dice, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. O sea, lo habían dejado desfigurado. Le desprendieron sus coyunturas. El Salmo 22, que es considerado el Salmo
el corazón de la Biblia o de Jesucristo, porque allí encierra lo que había en su corazón cuando iba con la cruz hacia el Calvario. Ahí dice cómo su lengua se pegaba a su paladar por la extremada sed que sentía, y en vez de agua le dieron vinagre a beber. Dice que su corazón se derretía como cera, refiriéndose al sudor que brotaba del cansancio en su cuerpo. Cuando llegó a Golgota o a donde iba a ser crucificado, ya no tenía fuerzas ni para levantar su rostro. Miraba a las gentes enfrente de él y alrededor, sedientas de religión pero sin Cristo, porque lo estaban crucificando. Ellos no sabían que por ellos mismos era que Él estaba dando su vida para salvarlos. Pero como no creyeron que Él era el Hijo de Dios, por eso le quitaron la vida. Yo creo que al ver los soldados romanos cómo le injuriaban, yo creo que le dolía en su corazón, tal vez pensaba, si se dieran cuenta estos soldados, estas personas que me están matando, nomás porque los quiero salvar, de que vayan a la condenación eterna. ¿A poco no te gustaría recibir la ayuda de Jesús de Nazaret? Recibir el perdón de tus pecados. Tú que tal vez eres un alcohólico, un drogadicto. Tú que tal vez eres un homosexual, una lesbiana, una prostituta. Tú que tal vez eres un traficante que les has hecho mucho daño a mucha gente. Si hoy murieras y volvieras a nacer, ¿te gustaría vivir la vida que estás viviendo? Me imagino que tu respuesta sería no. Pues ¿sabes qué? Dios te está dando la oportunidad hoy de que mueras a tu egoísmo, a tu vida pasada. Y lo que está ofreciendo es una vida nueva hoy mismo, que nazcas del Espíritu. Pero tienes que arrepentirte y convertirte a Cristo. Porque dentro de la Iglesia Católica la mayoría son puros arrepentidos, pero no convertidos. Y el apóstol Pedro dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Por eso te digo, amado amigo, Jesús no escogió gente sabia ni entendida. No escogió gente fuerte ni poderosa. Escogió gente sencilla como tú y yo. Tal vez tú hagas la pregunta,
y digas, ¿puede Dios usar a gente inteligente también? Claro que sí. Puede usar a quien Él quiere. Pero sobre todo se dirigió a los débiles, a los menesterosos, a los pobres, a los más marginados. Porque en el mundo en que vivimos hay mucho menosprecio a esa clase de gente y mucho abuso. Por eso es que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Por eso, si te haces tú la pregunta de que si Dios puede usar gente inteligente, sí, por supuesto que sí. Y lo hace. Hay muchos grandes hombres de ciencia. Hay muchos hombres elocuentes quienes Dios los ha rescatado y ahora los usa poderosamente. Hombres que no se avergüenzan de decirle al mundo que son creyentes y comparten la fe de Jesús. Hombres ricos, hombres millonarios. No se avergüenzan de decir que son cristianos evangélicos. Defienden la fe. Contra aquellos que la rechazan. Pero también Dios escoge gente sencilla para que sea Él glorificado. Escoge gente sencilla que no tienen ni muchas cualidades, pero los trae a Él para llenarlos de su sabiduría. Bendito nombre del Señor. Vamos a leer 2 de Corintios 2, 4, 7. Segunda de Corintios 2, 4, 7. Segunda de Corintios 2, no, Segunda de Corintios 4, 7, perdón. Segunda de Corintios 2, 4, 4 al 7. Dice así la palabra de Dios. La leo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y tal confianza tenemos para con Cristo mediante Dios. No, perdón, leí el versículo equivocado. 2 de Corintios 4, 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro
para que la excelencia del Padre, no dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Fíjate, la excelencia, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué vale un vaso de barro? Nada. Tú y yo, como vasos de barro, no valemos nada para el mundo. Pero sin embargo a Dios le place escogernos para usarnos como un vaso de barro, para que el poder que Él pone en nosotros, a través de eso, solo Él reciba la gloria. Por eso Dios puede usar en su iglesia gente elocuente como gente de la más sencilla. Puede usar gente con muchas cualidades, pero puede usar gente sin ninguna cualidad. Lo que me agrada de Dios es que Dios no anda en busca de gente con muchas cualidades, sino que anda buscando gente que sea fiel a Él. Porque en lo poquito le somos fieles a Dios, en lo mucho Él nos pondrá, y llegará el día en que oiremos la voz del cielo decir: venid benditos de mi Padre, entrar al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y no que nos encontremos con las palabras de rechazo: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Porque andan muchos haciendo que muchos milagros, haciendo mucho movimiento, muy activos aparentemente. Y sí andan muy activos, pero tristemente no tienen relación con Dios. Yo prefiero tener mis rodillas postrado ante Dios, tener una buena relación con Dios, que andar haciendo aquí y allá. Que no digo que es malo, hay que hacer, pero no hay que pensar, no hay que sustituir la actividad por la relación que debemos tener con nuestro Señor. Amado amigo, y también para esos líderes que saben muy bien, que han escuchado muy bien, que han engañado a mucha gente. Te voy a hacer la invitación para que vengas a Cristo Jesús, y que en esta noche, si tú quieres y deseas obedecer al Señor, pídele perdón. Y dile que Él venga a tu corazón, que te perdone. Acéptalo como tu único y suficiente Salvador de tu alma y de tu vida. Y tú vas a ver cómo tu vida va a ser transformada.
Te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre Celestial, vengo ante tu presencia, Señor, en esta preciosa hora de esta noche. Dándote gracias, Padre, por el privilegio que me has concedido de escuchar tu bendita palabra. Yo te doy gracias, Padre, por el tiempo que tú te has tomado conmigo para poner tu palabra en mi boca y compartirla a la sociedad. Concede, Padre bendito, que sean muchos los que sean convencidos de su pecado y se arrepientan y se conviertan a ti, Señor, de sus malos caminos y se vuelvan al Dios viviente. Ten misericordia, bendito Dios. Ten misericordia. Toca las vidas, Padre. Toca los corazones. Te lo suplico, Padre, que en tu misericordia tú transformes la vida de aquellos, Padre, que anhelan un cambio en sus vidas, en sus hogares, sus matrimonios. Puedes decir conmigo esta oración: Señor Jesucristo, en esta hora vengo humildemente delante de ti, reconociendo que soy un pecador de quien tú has tenido misericordia. Te pido, Padre, me perdones por todo mi pecado. Creo con todo mi corazón que tú, Señor Jesucristo, llevaste mis pecados en tu cuerpo sobre el madero y que diste tu vida por mi pecador para salvarme. Perdóname, Señor. Purifícame. Santifícame en tu verdad. Tu palabra, Dios, es verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo, si hiciste esta decisión de recibir a Jesús como tu Salvador, te hago una invitación, te doy un consejo, que busques una iglesia cristiana o que nos sigas siguiendo cada miércoles que tenemos los servicios en la iglesia. Ponemos los mensajes en el grupo que tenemos redimidos por el poder de la sangre de Jesús, o lo puedes ver en público en Facebook. Si quieres oración o quieres algún consejo, puedes llamarme a mi teléfono área 870 627 7470. Dios me los bendiga a todos. Saludos a todos mis amados hermanos y hermanas en la fe de todas partes de esta tierra. Nuestro Padre Celestial nos ha concedido una gran, pero gran familia. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús.